Estos son días de avivamiento, días para experimentar milagros, días de prodigios, días de Pentecostés. Su gloria desciende, su poder se manifiesta, cadenas son rotas, demonios huyen, se respira lo sobrenatural. Librados del infierno. Y voy a empezar este tema con una pregunta que me han hecho muy a menudo. La pregunta es, no me preguntan si el infierno es real. Más bien me preguntan si Dios, siendo tan bueno y tan amoroso como dicen que es, ¿cómo hizo un infierno? ¿Por qué hizo Dios un infierno? Siendo de que se supone que Dios es un Dios de amor y el infierno no es un lugar que produzca amor. ¿Por qué Dios crea el infierno? Y quiero empezar contestando esa pregunta esta tarde. Quiero que usted entienda lo siguiente. Un Dios como el nuestro, un Dios que es infinitamente santo, justo, sabio, un Dios santo, un Dios justo y un Dios sabio y a la misma vez amoroso, está obligado por su propia naturaleza, porque Él es santo, porque Él es justo, está obligado por su propia naturaleza y por el cuidado que Él tiene del universo a expresar su aborrecimiento hacia el pecado. El pecado a Dios le inspira aborrecimiento. Dios, quiero que usted entienda esto, aborrece el pecado. Que ama al pecador, sí lo ama. Pero el pecado, Dios lo aborrece. Eso es su esencia, es su naturaleza. Porque es un Dios justo, porque es un Dios santo, no tolera el pecado. La existencia del infierno, la razón por la que el infierno existe es para el confinamiento y para el castigo de esas criaturas a las que hoy se les ha dado libertad, libre albedrío. Para esas criaturas que hoy tienen libertad de escoger el bien o el mal, que son responsables de sus acciones, decisiones, conducta y comportamiento. Para esas criaturas pecadoras e impenitentes que han hecho mal uso del tiempo que Dios les ha regalado. Y como prueba de eso, entonces existe un infierno. Entendemos que lo que llevó a Dios a crear el infierno no fue precisamente o primeramente o como primera opción el castigo a la humanidad. Porque de hecho ni existía el hombre cuando el infierno fue creado. Usted, nosotros, Adán, Eva, no existía cuando Dios crea el infierno. ¿Cuándo crea Dios el infierno entonces? Dios crea el infierno a raíz del mal que surge en el tercer cielo. El apóstol Pedro nos revela, nos ilumina
a través de la palabra que Dios no perdonó el pecado de aquellos ángeles que se rebelaron contra Él. Dios no perdonó el pecado de esos ángeles, y la tercera parte de los ángeles que se le rebelaron a Dios, entonces Dios, como castigo, dice el apóstol Pedro, crea un infierno. Ahora nosotros hemos hablado y vamos a empezar este jueves, escuche esto, este jueves vamos a empezar una nueva serie. Acabamos de terminar la serie de liderazgo. Este jueves vamos a empezar una nueva serie que se llama Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas será el tema de esta nueva serie, y allí voy a estar hablando un poquito más de estos temas que son doctrinales, son enseñanzas fundamentales del cristianismo, el ABC del cristianismo, que usted debe de conocer muy bien. Y ahí voy a abundar un poquito más con respecto a este tema del infierno. Voy a hablar del cielo también, voy a hablar de qué está compuesto el cielo. En el tema del infierno hemos hablado de que hay infierno, hay lugar profundo, y está otra partecita donde están los ángeles que Dios castigó. El infierno entonces fue creado por Dios como castigo de esos ángeles rebeldes. Quiero que entienda esto. Hay algo que Dios no tolera. Hay algo a lo que Dios le tiene cero tolerancia. ¿Me están escuchando? Cero tolerancia. Y si es verdad que hay un pecado que Él no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay algo que Dios no tolera, y es la rebeldía. La rebeldía es algo que Dios no tolera. La rebeldía Dios la toma como el corazón necio de una persona. Una persona rebelde. Una persona que se le explica, que se le enseña, que se le habla y no capta, no entiende. Y lejos de entender, justifica lo que se le enseña. Esa rebeldía habla de un corazón necio. Es necio. Y Dios no tolera la rebeldía por la necedad del corazón del hombre. ¿Por qué dice eso, pastor? Escuche. En todo el registro bíblico, búsquelo en la Biblia, y va a encontrar la historia de un suceso trascendental, un suceso que marca una pauta increíble, pero que fue real, y pasó en el tiempo de Moisés. Moisés está en el monte Sinaí, está recibiendo la dirección de Dios para la nación, está en la presencia de Dios, cuando el pueblo se volca tras dioses paganos. Aarón le hace caso al pueblo, porque el pueblo le dice: mira, ya Moisés ya no bajó. Llevaba 40 días allá Moisés en la punta del monte del Sinaí, y el pueblo incitó a Aarón para que Aarón construyera un ídolo, un toro. Después de ese acto sucedido, mire, cuando existe la idolatría, cuando hay idolatría hacia algo, siempre la idolatría va a producir rebeldía. Es increíble. Pero la idolatría produce rebeldía, porque previo a la rebelión de Coré y la mitad del pueblo en contra de Dios, existió la idolatría. Cuando usted es un idólatra a lo material, usted idolatra su trabajo, idolatra lo material, detrás de eso existe una rebeldía. Hay rebeldía en el corazón. Coré se levantó en contra de Moisés. Este es un registro bíblico, único registro que existe en la Biblia.
se le revela Coré a Moisés y le dice, bueno, ¿y quién dice que solo a ti te vamos a escuchar o solo a ti te vamos a hacer o debemos de hacer caso? Considerándose él capaz de poder tomar un lugar que no se le había dado, usurpando el lugar de Moisés. Moisés entonces le dijo a Coré, bueno, si tú no estás de acuerdo, hazte a un lado. Y todos los que no estén de acuerdo y estén igual que Coré, hágansele dado de Coré. Moisés no sabía lo que iba a pasar. Moisés solo está estableciendo un orden. Pero Dios, que no tolera la rebeldía, escuche esto. La Biblia dice que Dios, esa actitud de rebeldía le causó ira. Dios se enojó. Vino un terremoto. En ese momento sacudió la tierra. Y la Biblia dice que Coré y todos sus séquitos, sus seguidores, rebeldes, igual que él, cayeron vivos al infierno. No murieron. Único caso en la Biblia registrado que vivos, respirando todavía, el corazón no se le... No, ahí cayeron cuerpo, alma y espíritu. Los tres aspectos humanos cayeron al infierno. ¿Se imagina usted el dolor que es el cuerpo? Todavía el alma, pero el cuerpo, las llamaradas del fuego del infierno. El dolor, o sea, un castigo severo, el de Dios, que no los mata, los deja vivos, y vivos con este cuerpo, con este estuche, caen a las llamaradas del infierno. ¿No se imagina usted el dolor que sintieron aquellos rebeldes? Porque Dios no los mató, vivo. Entonces, si hay algo que Dios no tolera, es la rebeldía. Creo que el que esté a su lado, dígale, ten cuidado con andar de rebelde. Esa rebeldía llevó a Dios entonces, la rebeldía de los ángeles, la tercera parte de los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, dice el apóstol Pedro. Esa rebeldía fue lo que llevó a Dios a crear el infierno. Entonces el infierno originalmente, escuche por favor, ¿están escuchando? El infierno originalmente no fue creado para ti. No fue creado para mí. ¿Estamos acá? Algunos que están sudando. Y todavía no he entrado. El infierno no fue creado para ti, el infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado como castigo para Satanás y para esos ángeles que no guardaron su dignidad. Dice Pedro que Dios hizo en lo profundo de la tierra, porque ahí es donde está el infierno. Y hay pruebas, hermanos, geológicas. Hay pruebas en el centro de la tierra, mejor conocido como el núcleo de la tierra. Estúdienlo, investíguenlo. El núcleo de la tierra está compuesto por azufre y fuego. Por si usted no lo sabía, investíguelo. Entonces se cree que el infierno está en el núcleo de la tierra. Es real. El infierno existe. La Biblia habla de ello. Cristo habló de ello. Y ahorita lo vamos a leer. Mateo capítulo 10 versículo 28. Vamos a Mateo capítulo 10 versículo 28. Pero ¿qué hace Satanás? Vamos a leer. Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oiga esto. O sea, a la muerte no le tengas miedo. A la muerte no le tengas miedo, está diciendo Jesús. Temed más bien a aquel, refiriéndose a un personaje, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Está escuchando eso? A la muerte no le tengas miedo. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? A la muerte no le tengas miedo. Ten miedo
al lugar a donde va a terminar tu alma. Ahí. Tenle miedo que si no andas bien ante los ojos de Dios y no estás haciendo lo correcto delante de Dios, ten miedo que si mueres, tu cuerpo se va a desbaratar y se va a destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Entonces, el infierno, un tema que a veces no queremos tocar desde la iglesia, desde los púlpitos de la iglesia, porque hay personas que piensan que si hablamos de este tema, lo estamos utilizando para manipular las masas, para causarle miedo a la gente, y así que la gente es hermano. Yo no tengo que andar manipulando nada, eso está en la Biblia. Quien lee la palabra se da cuenta que este tema, Cristo mismo lo habló. Es más, Cristo habló más del infierno que del mismo cielo. Solo para que usted se dé cuenta, 65 veces se hace mención del infierno en el Antiguo Testamento. 65 veces. 39 veces en el Nuevo Testamento. 39 veces en el Nuevo Testamento. 20 veces la palabra infierno. 20 veces. 3 veces la palabra profundo. 3 veces. Y una vez la palabra cima, osario o huesa. Cima, osario y huesa. Una vez se menciona. 65 veces en el Antiguo Testamento, 39 veces en el Nuevo Testamento, 20 veces la palabra infierno, 3 veces la palabra profundo, una vez la palabra cima, osario y huesa. Para que usted entienda que la Biblia que habla y dice la verdad, porque es la palabra de Dios, habla de este tema. Si la Biblia lo habla y si la Biblia lo menciona, es porque esto es importante conocerlo. Es importante que usted sepa de esto. ¿Qué es el infierno entonces, damas y caballeros? El infierno es un lugar de tormento. Mateo 25:41 hace mención de quiénes irán a este lugar. Voy a dar las citas rápidas para los que están escribiendo. Mateo 25:41, Mateo 5:22, 29 y 30, Santiago 3:6, Job 26:6, Mateo 13:42. Este lugar es un lugar de tormento que Dios preparó para Satanás y sus demonios. Pero Satanás siendo astuto, Satanás siendo un ser demasiado astuto, ese lugar de tormento que fue diseñado para los demonios, para los ángeles caídos, ahora Satanás dice, ahí me voy a llevar a todos los rebeldes. ¿Por qué Satanás se empecina tanto en engañarte? ¿Por qué Satanás se empecina tanto en ponerte frente a la tentación, ponerte trampas y que caigas en la trampa? Porque él no se quiere ir solo a este lugar. Él se quiere llevar cuantas almas pueda llevarse, se las va a llevar a este lugar. Entonces, un lugar que fue hecho para castigo de él, se ha convertido en un lugar para aquellos que han caído en el engaño, en la mentira, en la trampa de Satanás. Solo para que bajemos esto a una realidad. Vamos a bajar esto a una realidad. Mientras usted está sentado aquí, mientras usted está escuchando este mensaje esta tarde, en este momento en el infierno son millones de almas gritando por el dolor que sienten. En este momento mientras tú estás sentado aquí, en este momento mientras tú estás sentado aquí, hace una semana, hace 2 semanas, hace unos pocos días bajaron al infierno personas que estuvieron sentadas en este lugar igual que tú.
Bajaron al infierno personas que estuvieron en una iglesia, que estuvieron escuchando así como tú estás escuchando ahorita. Pero que aunque escucharon la palabra y oyeron la verdad de Dios, el enemigo les cegó y les cerró el entendimiento. Y fue más la inclinación por hacer el mal. Fue más fuerte el deseo por pecar que por arrepentirse. Y en este momento están en el infierno. ¿Sabes cuál es lo más doloroso y la tragedia más grande para estas personas? Que mientras están en el infierno no han perdido memoria de cuando vivieron sobre la tierra. Y están recordando en este momento, mientras gritan, mientras sufren el castigo del tormento eterno, el momento que estuvieron en esta silla, que hoy tú estás ocupando. Yo escuché el mensaje, yo escuché la palabra. ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no le entregué mi corazón a Dios? ¿Por qué no me alejé del pecado? ¿Por qué no lo amé más? ¿Por qué no lo serví? Y ahora es demasiado tarde. No hay nada más trágico para el ser humano que, habiendo tenido la oportunidad de haber hecho las cosas bien, no las hizo y termina hoy en el castigo por su mala decisión. Eso es un tormento horrible. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar donde no existe presencia de Dios. Escucha esto. Las penas del infierno se componen por lo siguiente. Número 1, ahí no existe Dios. Ahí sí, hermano, están en su mero mole los ateos. Todos los ateos ahí están, ese es el lugar para ellos. Porque ahí no está Dios. Ahí no existe presencia de Dios en ese lugar. Escúchenme. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre sin la presencia de Dios? El hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no puede nada. Con esto le digo todo. Quien da el aire que tú respiras se llama Dios. Quien te da la vida se llama Dios. Quien te da la salud se llama Dios. Quien te da las fuerzas se llama Dios. Quien te da el vigor, el valor, las fuerzas para trabajar, se llama Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea todo imperio, a Él gloria y honra. Aplauda al Rey de Reyes. El hombre sin Dios es nada. La humanidad sin Dios perece. La humanidad sin Dios, por mucho que se quiera creer que puede y que él puede o ella puede, no pueden. Está en el registro de la historia humana. En la tercera dispensación, en los primeros 3000 años, después de la creación de Adán y Eva y de la expulsión del huerto del Edén, en los primeros 3000 años de la existencia del hombre sobre la tierra, de la humanidad sobre la tierra, surge la dispensación del gobierno humano. Y el hombre decide en su corazón que no necesita a Dios. Su soberbia, su rebeldía lo lleva a una anarquía. Y ese hombre se revela a Dios y comienzan a construir una torre, mejor conocida en la Biblia como la Torre de Babel. Su primer alcalde de aquella ciudad, la ciudad de Babel, Nimrod. La Biblia habla de Nimrod y dice que Nimrod era un gran cazador delante de Dios, pero era un hombre sin temor a Dios que incitó a la humanidad a rebelarse contra Dios.
Y Nimrod, junto con aquellos séquitos, comienzan a construir aquella torre. ¿Y cuál era el propósito bajo la tercera dispensación en los primeros 3000 años de existencia de la humanidad? Quererle demostrar a Dios que el hombre era absoluto, que el hombre era autosuficiente, que el hombre podía con sus propias fuerzas. Y comienzan a edificar aquella torre. Y aquella torre comienza a ser edificada por los hombres rebeldes y el corazón necio del hombre, pensando que el hombre lo podía. Cuando Dios se da cuenta de la necedad del corazón de la humanidad, Dios decide desbaratar aquella construcción. ¿Y cómo la detiene? Haciendo que la humanidad tuvieran otras lenguas. Dios entonces comienza a traer a la humanidad los idiomas diversos. De ahí nacen. De ahí nacen todos los idiomas que hoy conocemos sobre el globo terráqueo. Los chinos, el idioma chino, el idioma francés, todos los idiomas nacieron allí. Dios detuvo la obra del hombre cuando el hombre estaba empecinado en su autosuficiencia de que podía demostrarle a Dios. Dios decide detener la obra confundiendo sus lenguas. Y de pronto no puede seguir el proyecto de la construcción. ¿Por qué? Porque el hombre ya no se puede comunicar. ¿Qué hace entonces? La humanidad se dispersa. La humanidad entonces se tiene que ir. Aquellos que hablaban el mismo idioma tuvieron que hacer su grupito y se fueron. Y así se fue la humanidad esparciendo sobre la faz de la tierra. Porque Dios no tolera que el hombre se crea autosuficiente. Vuelvo a decir esto: el hombre sin Dios es nada. Entonces, imagínense ahora el infierno donde no está Dios. ¿Qué existe en el infierno? ¿Cuáles son las penas del infierno? Privacidad de la presencia y amor de Dios. Salmos 16:11. ¿Qué existe en el infierno? Ausencia de toda causa o motivo de felicidad. Hoy han hecho burla del infierno. Vámonos al infierno. Allá nos tomamos 2 tequilas. Allá. La ignorancia del hombre lo hace hablar incoherencias. Y el hombre se burla del infierno y se mofa del infierno. Alguien me dijo: infierno, pastor, deje de andar de loco predicando esa locura. ¿Qué infierno que Arizona y el calor de Arizona? Gente ignorante, mofándose de algo que Dios creó. Dios lo hizo para castigo de Satanás, pero que hoy Satanás lo está utilizando ese mismo lugar para castigar a aquellos rebeldes, pecadores. No hay felicidad en el infierno. No existe. ¿Pero qué hay? ¿Qué sí existe? Existe perpetuidad de pecado. El pecado cometido aquí en la tierra estará en la mente de las personas todo el tiempo. ¿Qué peor tortura que esa? Estoy en este lugar porque fui mujeriego. Estoy en este lugar porque fui mentirosa, fui chismosa, lengua larga. Estoy en este lugar porque era un pleitista. Estoy en este lugar porque nunca quise nada con las cosas de Dios. Estoy en este lugar porque no quise componer mi vida delante de Dios. Estoy en este lugar por haber jugado a la iglesita, haber jugado al cristianito. Todo ese pecado cometido aquí en la tierra. Borracho. Mujeres que abortaron y nunca se arrepintieron y no se arrepienten. Ese pecado, el día que entraste a esa clínica de aborto, el día que tomaste esa decisión, eso estará pendiente, eso estará latente en tu mente y no lo podrás olvidar. Que habrá remordimiento de conciencia por las culpas pasadas. La conciencia no te dejará en paz. Estarás recordando continuamente lo que hiciste, remordimiento de tus pasiones malévolas, como haberte enfriado. Hermano, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Ay, es que eso es mucho fanatismo.
Eso es una locura. Usted quiere que uno esté ahí lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando no hay nada se las inventan para que uno esté ahí. Ok. Eso lo vas a decir en el infierno y vas a ver cómo te va a ir allá abajo. Hubieras deseado haber estado metido aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y no haber llegado a ese lugar. Yo tengo una filosofía del cristianismo y esta es mi filosofía. Mientras más ocupado estés para Dios, menos tiempo para el diablo. Mientras más ocupado estés en las cosas de Dios, déjate de andar, como dice la Biblia en los días de Noé, allá en bodita, casamiento, fiestecita, ¿qué? La fiestecita, ¿a dónde te van a llevar? Las boditas, ¿a dónde te van a llevar? Eso de una copita por acá, una cervecita por allá, no es ninguna. ¿A dónde te va a llevar eso? Yo prefiero estar metido en la casa de Dios, desgastándome para Dios, pero tengo el cielo ganado porque soy obediente a la palabra, porque me someto a la obediencia de la palabra, porque estoy haciendo la voluntad de Dios y no la mía. En el infierno va a haber remordimiento por el enfriamiento. Te enfriaste, te apagaste, perdiste tu primer amor, te alejaste de Dios, dejaste de venir a la iglesia. A ver si en el infierno todo lo que hoy usas como justificación y como excusa te va a funcionar. A ver si lo que aquí le dices al pastor, pastor, no voy a poder ir porque estoy muy ocupado, porque estoy... A ver si allá te va a funcionar. Es que no pude ir porque es que estaba en esto y aquello y acá. Usted recuerda al rico cuando muere. Lázaro y el rico, Jesús habló de eso, y Jesús habló de cómo el rico cayó al infierno. ¿Y cómo sabemos que hay memoria? Porque estando en el infierno, el rico se acordó de sus familiares. El rico se acordó que tenía otros hermanos. Mientras estaba vivito y coleando en la tierra, no existían sus hermanos. Cuando les habló de Dios, cuando les habló de arrepentirse del pecado, cuando les dijo, vamos a la iglesia, vengan si ustedes necesitan a Cristo. Nunca, pero estando en el infierno, se acordó que tenía hermanos. ¿Ya para qué? Y lo peor es que el rico manda a Lázaro y le dice, moja tu dedo, la punta de tu dedo con agüita y ponla sobre mi lengua que me estoy secando. Y luego pide y le dice a Lázaro, ve. Sal y dile a mis hermanos que este lugar es real. Dile a mis hermanos que lo que Jesús estaba enseñando es real. Va a haber remordimiento porque te enfriaste. Hermano, ¿quién tiene la vida garantizada? ¿Ya compraste tu seguro? Yo no sé cómo le llaman seguro de vida. Seguro de muerte. Estás asegurado después que te petateas. ¿Quién dice que saliendo por las puertas de este lugar un accidente no te matas? Y acabas de estar sentado en este lugar. ¿Quién te dice que mañana en el trabajo te caes del segundo piso y te matas? ¿Cómo andabas delante de Dios? ¿Cómo era tu vida? Un pelotazo te mata. Un pescado que te estabas comiendo se te atravesó y terminaste ahogado. Se murió. Dígame, ¿qué te garantiza a ti la vida? Pero a veces somos tan necios que no nos damos cuenta cómo nuestra persistencia en el pecado, frialdad, alejarme de Dios, me puede llevar al infierno. Habrá convicción íntima de que uno es objeto de la justa ira de Dios. Ahí te vas a dar cuenta que lo que aquí predicaba tu pastor, que lo que del púlpito se predicaba, no era mentira. Que Dios es amor, pero también la Biblia dice es fuego consumidor. Habrá sufrimientos del alma, del cuerpo, por el pecado. Marcos 9, 43 y 44. El gusano que nunca muere. Mateo 7, 21 y 23. Mateo 22, 13. Mateo 25, 41. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Usted puede ver esta predicación en YouTube y en Facebook después porque se transmiten. Yo no sé si usted sabía que va a haber
diversos grados de castigos dependiendo del grado de pecado. Hay diversos grados de castigos dependiendo del grado de culpa. Mateo 10:15, Mateo 23:14, Lucas 12:47 y 48. Va a haber tormento más severo para los pecados más crueles cometidos. Por eso el aborto es un pecado terrible ante los ojos de Dios. ¿Quién le da potestad al ser humano para quitar la vida si el ser humano no crea vida? Dígame. ¿Con qué derecho el ser humano, solamente una mente retracta, una mente obsoleta, una mente ausente y con una creencia absoluta, totalitaria, autosuficiente, siente que puede tomar decisión si dar vida o quitar vida? Una mente necia. ¿Acaso creas tú la vida o la crea Dios? ¿Quién da la vida? ¿No es Dios? ¿Y por qué nos sentimos en el derecho de ser nosotros los que la quitemos? Ese es un pecado ante los ojos de Dios, como el homicidio. Es un crimen ante los ojos de Dios. Y Dios eso lo castiga. Castigo será eterno. Una vez que caes en este lugar, ya no hay vuelta de hoja. La única salida que vas o que van a tener los que están en este mismo momento, en ese lugar, la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, el día del gran trono blanco. En ese día la Biblia dice que el Hades, refiriéndose al infierno, entregará a sus muertos. O sea, las almas saldrán de ese lugar. El sepulcro entregará los cuerpos y el mar arrojará los cuerpos, porque los cuerpos son la evidencia del pecado. El cuerpo tuyo, el cuerpo mío, carga las marcas, las huellas de pecado. Por eso es que necesitamos a Cristo. Porque Cristo borra las manchas de nuestros pecados que están en este cuerpo. Cristo redime nuestro cuerpo de las manchas de pecado que están en él. Es como cuando alguien se presenta a la corte, necesita presentar evidencias, el arma con el que mató, la prueba del asesinato, esas evidencias las presenta el abogado para mostrar el caso, para presentar un caso. Lo mismo es en el día del gran trono blanco, cuando nos presentemos delante de Dios. Los sepulcros entregarán la evidencia, el mar arrojará la evidencia y las almas saldrán de los infiernos. Tomarán esos cuerpos y serán juzgados el día del gran trono blanco. Es la única salida que tendrán en este momento los que están en el infierno. Pero no pienses que de ahí salieron para siempre, no. De ahí, dice la Biblia, serán arrojados al lago de fuego. Todavía el castigo es peor y más severo, porque del infierno salen, atraviesan el gran trono blanco, son juzgados. La Biblia dice, los libros fueron abiertos. Si su nombre no se encontró en el libro de la vida, y los libros de cada palabra que salió de tu boca, cada palabra ociosa, está siendo registrada. Esos pleitos con tu marido, esos pleitos con tu esposa, las veces que le llamas fatua, las veces que la llamas necia, las veces que la traes contra ella, eso está siendo escrito y eso saldrá. Y en algún momento, en ese día del gran trono blanco, en una pantalla como esta, todavía más grande, ahí aparecerán tus actos para que no justifiques. Muchos saldrán diciendo, a mí nunca me hablaron de Cristo, yo nunca estuve en una iglesia, yo nunca supe de esto. A mí, ahí va a aparecer y el Señor va a mostrar
Mira, tal día, tal hora llegaste a la iglesia, tal día y tal hora visitaron tu casa, tal día, tal hora tocaron las puertas de tu casa, tal día, tal hora alguien te habló de mí, pero mira lo que hiciste, me negaste, me rechazaste. No habrá forma de engañar a Dios. No hay forma de engañar a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Damas y caballeros, sé que este es un tema bastante difícil y que no muchos se atreven a predicarlo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, cuando todos necesitamos saber de esto. Porque no podemos vivir una vida a ciegas. No podemos vivir una vida ignorando lo que va a pasar después de que muramos. La vida no termina después de que mueres y das el último suspiro de vida. Ahí no termina, la vida recién empieza. Por eso es que fuiste creado tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo regresa al polvo, dice Job, de donde salió, pero el alma va al lugar después de ser juzgado y el espíritu retorna al Creador. Usted no puede pasar por la vida ignorando esta palabra. Usted no puede pasar por la vida pensando que es un chiste el infierno. Estás viendo cómo Satanás te tiene atada a la pornografía, atado a la pornografía, atado a tanta mentira, atado a tanto vicio, atado a tanto pecado. Ese es el diablo. ¿Y no vas a creer que existe un lugar para castigar esos actos? ¿No te das cuenta cómo el diablo encadena? Cometiendo adulterio, cometiendo fornicación, pecando ante los ojos de Dios, ¿y tú crees que eso va a quedar impune? Qué ignorante es el ser humano que se ríe y se mofa del infierno, como que si no se diera cuenta de todo el pecado que hay sobre esta humanidad. Y cómo cada día avanza peor el pecado. Cómo cada día la mente humana se vuelve peor, más sucia que antes. Se ha perdido la inocencia de nuestras criaturas. Aquellos niños que todavía a los 3 años jugábamos con carritos de madera, jugábamos a las canicas. Todo eso se ha perdido hoy. Dígame, ¿dónde está su hijo? ¿Acaso juegan a las canicas? ¿Acaso juegan, salen afuera al patio? Hoy están en un dispositivo absorbiendo toda la basura del diablo. Han perdido la inocencia nuestros niños. Por eso, en ese mismo capítulo del libro de Apocalipsis dice que grandes y pequeños compadecieron ante el gran trono blanco. Algunos interpretaron eso como grandes ricos, pequeños pobres. No, Señor, estamos hablando de adultos y niños que ya tienen conciencia de pecado. Por el avance de la maldad se iba a multiplicar. Y usted como padre durmiendo en sus laureles, usted como padre no le enseña a sus hijos cristianismo. Cualquier cosita es más importante que la iglesia. Cualquier cosita, diversión, todo como que si eso lo va a meter al cielo. ¿Acaso a sus hijos los va a meter al cielo Disneylandia? ¿Acaso a sus hijos los va a meter al cielo un celular que usted le ponga porque no tiene el tiempo para educarlo cristianamente? No tienes el tiempo para llevarlo a orar. No puedes orar con tus hijos en la noche antes de acostarse. Eso lo va a meter al cielo. Eso no te mete al cielo, ni a ti ni a tus hijos. Y seguimos bajo la necedad de rebeldía. Seguimos bajo la necedad. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Déjeme me calmo. Yo no sé si alguien se va a morir mañana porque Dios me está poniendo esto tan vehementemente. A alguien Dios está hablándole esta tarde. Con alguien Dios está tratando esta tarde. A alguien Dios le está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete que todavía estás a tiempo. Si usted no sabía, ese es el peso que llevamos los pastores. Esa es la carga que llevamos los pastores. La carga más grande que yo llevo es usted. Sépalo. Tú eres mi carga. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios por tu alma. No sé cómo le hacen tantos pastores que no predican esta verdad. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios? Cuando esas almas se pierdan, la Biblia dice que la sangre de ellos Dios la va a demandar sobre mí por no hablar la verdad.
Esta tarde Dios te está diciendo: arrepiéntete y deja de estar jugando al cristianismo. Deja de estar jugando a la iglesita, arrepiéntete. Acomoda tu vida delante de Dios, porque todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? La Biblia dice que Dios no desea que nadie se pierda. El deseo de Dios no es que te pierdas. ¿Por qué existen las iglesias? ¿Y por qué el diablo le tira tanto a las iglesias? Y tantas ideas que los pastores lo que buscan es tu dinero para hacerse rico, que en la iglesia solo es pedidera de dinero. Un engaño de Satanás. No te das cuenta cómo Satanás se les ingenia, te la juega a ti, te hace el tonto con las iglesias, porque al diablo no le conviene que tú escuches esta verdad. Por eso nos tira tanto a la iglesia, por eso nos tira tanto a los pastores, porque al diablo no le conviene que vengas a escuchar esta palabra. Porque solo aquí. Ahora, no en todos los lugares es igual, y lamento decirlo. Pero hay muchos lugares que hoy los púlpitos se han convertido centros motivacionales. Palabras bonitas que te lleven a salir de acá. Yo sí puedo, sí se puede, sí se. ¿Se puede qué? ¿Seguir pecando? Sí, puedo seguir viviendo la vida mediocre y Dios así me va a salvar. Mentira de Satanás. Si hoy Dios te tiene en esta casa, si Dios te trajo a Jubileo, es porque Él tiene el propósito de salvarte. Dios te quiere salvar. No me estás oyendo, Dios te quiere salvar. Apláudele más fuerte, porque ese es su amor, esa es su misericordia. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Hoy estás aquí por su amor. Hoy estás aquí por su pura misericordia. Algunos de ustedes ya estarían 9 metros, 12 metros bajo tierra, pero Dios te libró, Dios te salvó de la muerte, porque te ama, porque quiere salvar tu alma. Una sobredosis te iba a matar, un accidente te iba a matar, pero Dios te libró para darte la oportunidad de salvación y que no vayas al infierno, pero que vayas al cielo eterno. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere salvarte. Y por eso me impresiona, y con esto termino. Zacarías capítulo 2. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás, porque ¿quién es el acusador? ¿Quién es el que constantemente está queriendo culparte, Moisés? ¿Quién es el que constantemente tiene el dedo sobre tu rostro? Satanás. Satanás se da cuenta de tus fallas. Satanás se da cuenta de tus pecados. Satanás se da cuenta de tu rebeldía. Satanás se da cuenta de tu desobediencia. ¿Y tú crees que se queda de brazos cruzados? Satanás sabe cuando tú estás frío, cuando tú te alejas. Satanás sabe cuando tú no oraste. Satanás sabe cuando descuidaste tu vida espiritual. Satanás lo sabe. Y lo primero que el diablo hace es ir delante. Bueno, ahora ya no lo puede hacer. Pero lo primero que hace es traerte culpabilidad, acusándote de tu pecado. Y dijo Jehová a Satanás. Pero vamos al versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Zacarías el profeta dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando tú fallas, el primero que se da cuenta es Satanás. Cuando tú pecas,
Aún cuando piensas que nadie te ve, hay un demonio parado allí, es el que te incita a pecar. Ese demonio parado ahí a tu lado sabe todo de ti, todo. ¿Por qué el engaño de la lectura de cartas? ¿Por qué tanta gente que cae en la mentira, en el engaño de la lectura de cartas, de la lectura de la bola de cristal, de que voy a ir para que me lean la palma, me lean la frente? ¿Por qué ese engaño? Porque el brujo que está ahí es un medium. Y ese medium entra en un trance. Cuando entra en ese trance se comunica. Entra en el trance del mundo oscuro espiritual. ¿Y a quién invoca ese brujo? Al demonio que anda contigo. Al demonio que camina contigo. Y hay comunicación entre el medium. Hay comunicación entre el brujo en el trance y el demonio que camina contigo. Entonces, la comunicación es que el demonio le empieza a decir al medium, al brujo: esta persona hace 2 días se fumó una marihuana por ahí. Hace 3 días estuvo en la barra, se emborrachó. Y hace 4 días tuvo un problema con su mujer. El demonio que camina con esa persona le comunica al medium, y ahora viene el medium, sale del trance y le dice: hace 2 días hiciste eso, hace 3 días hiciste esto otro, ayer te peleaste con la mujer. Y la gente se queda al ignorante. ¡Wow! ¿Cómo sabe? Dime si voy a morir rico o voy a morir pobre. Y te voy a decir algo: Satanás no tiene potestad, pero se las ingenia. Y cuando ese brujo da una palabra y te dice: veo que vas a morir en un accidente, tal vez no era así, pero ahora el diablo ya está planeando para que esa palabra no quede como mentira. Y comienza a planear el accidente. Y de pronto te accidentas. Claro, el diablo lo planeó. Te libraste por misericordia, por amor de Dios estás aquí. Pero el diablo ya tenía planeado tu mal, tu destrucción. Y ahí está la gente. ¿Usted cree que si esa gente tuviera poder, estarían haciendo ese trabajo? ¿No cree usted que tuvieran poder para que se les revelara los números de la lotería? Serían ricos, serían millonarios, pero hay un montón de sonsos ignorantes cayendo en la mentira de Satanás. Yendo a visitar: léame la carta, léame la bola de cristal, léame la palma, léame la mano, léame la pata, léame el dedo, léame la lengua, todo. Montón de ignorantes en esa mentira de Satanás. Hermano, no caiga en esa mentira del diablo. Entonces, ese demonio es el que te acusa. Ese demonio es el que te incita. Ese espíritu es el que te provoca. ¿A qué? A estar peleando. ¿A qué? A estar pecando. ¿A qué? A estar viendo pornografía. ¿A qué? A estar de chismosa. A todo eso. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová: Satanás, bendito sea Dios, bendito el Padre eterno que tenemos, bendito ese Dios poderoso que gobierna en los cielos, que gobierna en la tierra y hasta debajo de la tierra. Bendita autoridad de Dios, bendita majestuosidad de Dios. Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene poder sobre toda potestad, sobre todo principado. Él tiene el poder. Y el ángel de Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Eso es lo que hace Jesús cuando ha sido comprado y lavado con la sangre de Él. La sangre del Cordero te limpia de toda mancha de pecado. La sangre de Cristo vertida en esa cruz justifica tu vida, te redime de tu pecado. Y bajo esa sangre es que Jesús puede hablar y decirle al demonio: cállate, Satanás, porque yo lo he lavado y lo he comprado con mi sangre preciosa. Ella fue comprada, él fue comprado. No tienes potestad sobre esa vida. Y Dios hace que el diablo salga huyendo. Jehová te reprenda, oh Satanás.
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Escucha esto. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Eso somos tú y yo. Tú y yo somos un tizón. Tú y yo somos ese tizón que fue arrebatado del infierno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que fuiste arrebatado? Dios vio las cadenas que te ataban. Dios vio tus ataduras. Dios te vio en un estado de ignorancia, en un estado donde eras víctima del engaño. Ahí Dios te vio. Dios vio tu dolor, Dios vio tu sufrimiento. Y el corazón de Dios se compungió. El corazón de Dios se enterneció al verte víctima del engaño de Satanás. Y estando en los cielos, se escucha una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? La pregunta hizo resonancia en todo el tercer cielo, como una voz con eco. En todos los cielos se escuchó la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y en medio de los millones de seres preexistentes, a nosotros los humanos, refiriéndome a los ángeles, se escuchó una voz. Una voz que surge de allá, de donde lo inimaginable se convierte ahora imaginable, donde lo imposible se hace posible, donde lo que no podía pasar, pasa. La voz del unigénito Hijo del Padre, que dice: Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por Marcos, yo voy a ir por Juan, yo voy a ir por Enriqueta, yo voy a ir por Margarita, yo voy a ir por Jonathan, yo voy a ir por David, yo voy a ir por Pablo. Yo voy a ir y voy a romper las cadenas que atan sus vidas. Yo voy a bajar a la tierra y voy a erradicar la ceguera de sus ojos. Yo les abriré el entendimiento para que conozcan la verdad mía, conozcan la luz tuya, oh Dios. Y en palabras del evangelista Billy Graham, Jesús se hizo hormiguita para entendernos a nosotros, pequeñas hormiguitas. Se tuvo que hacer uno como nosotros. La Biblia dice: 100% Dios, 100% hombre. La esencia del evangelio que hoy predicamos desde estos púlpitos, el corazón del evangelio que hoy predicamos desde estos púlpitos, nace en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso, damas y caballeros, es el corazón del evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Predicamos por esa palabra, predicamos por esa esencia. Por eso predicamos, porque Dios te vio. Discúlpame con esto que voy a decir. Dios te vio arruinada. Dios te vio arruinado. Dios te vio mal.
Pero Isaías capítulo 61 dice: me ungió Jehová y me ha mandado a traer buenas nuevas, la que hoy estás recibiendo. Hay buenas nuevas para ti, para liberar a los presos, sacarlos de las cárceles, para traerle gozo al oprimido, para traer libertad al esclavo. Tú has sido librado del infierno. Hoy tú eres librado del infierno por el amor eterno, por la misericordia eterna de un Padre que te vio y te ama y te sigue amando y te seguirá amando hasta el último suspiro de vida que dé. Te va a amar tu Padre, te ama papá. Tanto te ama tu Padre. Escucha esto. Tanto te ama que no le importa tu pecado, no le importa tu pasado. Te equivocaste, no le importa. La regaste, no le importa. Cometiste los peores pecados más atroces, no le importa. El amor supera la falla. El amor cubrirá multitud de errores y el amor del Padre es superior a cualquier otro. El amor de Dios se vio expresado. La máxima expresión de amor del Padre se ve reflejada en la cruz. En vez de usar corazoncitos como signo de amor, deberías de usar la cruz. Porque la cruz fue y es y seguirá siendo la máxima expresión de amor de un Padre que te ama. Dios te ama. Y Él desea librarte del infierno. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso te trajo esta noche. Por eso estás aquí en este lugar. Porque te ama. ¿Qué hago entonces? Si Él me ama, si no le importa mi pasado y todos mis errores cometidos, si eso Él lo puede perdonar, porque la Biblia dice que Él perdona tus pecados, los que hayan sido, Él los perdona. Agarra tus pecados y dice que los arroja a lo más profundo del mar, para nunca jamás volverse a acordar de ellos. ¿Qué hago entonces? Ayúdame, Oseas. ¿Qué hago entonces? Demuéstrale que ese amor de Él no quede en un vacío. Demuéstrale que ese amor que Él te da hoy es recíproco. Que tú también lo puedes amar como Él te amó a ti. ¿Cómo entonces? Acéptalo en tu corazón. Ábrele tu corazón. Dile: Señor, mi corazón te pertenece a ti.